Iglesia de Concepción, en tiempo sinodal. Buenos días a todos nuestros auditores. Soy Cristóbal Cifuentes y nos encontramos ya por tercer domingo consecutivo en nuestro programa La Iglesia de Concepción en tiempo sinodal. En nuestros anteriores programas les contábamos cómo fue convocado nuestro séptimo sínodo por nuestro arzobispo Fernando Chomalí, la composición de la Asamblea Sinodal y cómo ésta se ha ido formando sesión a sesión, con temas que han dado diversos especialistas, las distintas comisiones que tiene esta asamblea para su funcionamiento, también lo que fue la sesión plenaria del pasado 19 de octubre del 2013 en el Colegio San Pedro Nolasco, y en el que se fijaron los siguientes puntos que debía poner nuestra énfasis nuestra Iglesia de Concepción. Iglesia, lugar de acogida y comunión, acentuando el servicio a quienes son discriminados y marginados. 2. Discernir y anunciar nuevas formas de evangelización frente a la sociedad actual. 3. Fortalecer la participación de los laicos en el plan de formación pastoral. 4. Superar las estructuras y pasar al servicio de las personas. Al final de nuestro anterior programa, hablamos un poco de lo que serán los encuentros sinodales para volver a Jesús y renovar nuestra iglesia, los cuales ya se están desarrollando en diversos lugares de la arquidiócesis a partir del 1 de agosto, y cuyo material se puede descargar en la página www.iglesiadeconcepcion.cl. Esta nueva etapa, que ya inició en nuestro séptimo sínodo, y que quizás es la más importante, donde se abre el diálogo a todas nuestras comunidades y donde todos, absolutamente todos, están llamados a participar. Pero antes de comenzar a hablar de estos encuentros, y en lo que nos enfocaremos en nuestros próximos programas, hoy haremos un poco de historia. Y como anunciamos al principio de este ciclo de programas, hablaremos de lo que fue el sexto sínodo arquidiocesano. Pero mucho antes de comenzar esto, haremos nuestra primera pausa musical y escucharemos, por Radio Chilena, la canción Al Corazón de Jesús del Padre Cristóbal Fons. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar
misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Luego de escuchar esta hermosa canción, Al corazón de Jesús, del padre Cristóbal Fons, que nos invita a hablar de aquel que vence la muerte, continuamos con nuestro programa La Iglesia de Concepción en tiempo sinodal. Pero antes de hablar de lo que fue el Septo Sínodo, queremos recordar nuestros medios de comunicación, en los cuales puedes tú comunicarte con nosotros. Tenemos el Facebook del Séptimo Sínodo Arquidiocesano. También nos pueden encontrar en Twitter por el mismo número Séptimo Sínodo Arquidiocesano. También por nuestro contacto vía mail, información sínodo@iglesiadeconcepcion.cl, donde también puedes comunicarte con nosotros para solicitarnos el instrumento sinodal, y también donde te invitamos a escribirnos tus inquietudes y dudas sobre este séptimo sínodo. El Septo Sínodo del que hablaremos hoy se desarrolló entre 1968 y 1969, cuando presidía nuestra arquidiócesis el arzobispo Manuel Sánchez. Recordemos que la última sesión del Concilio Vaticano II fue en 1965, por lo que era necesario encarnar esta respuesta del llamado de Dios, que fue el concilio en el pueblo de Dios. Como señala la carta de nuestro arzobispo de ese entonces, Manuel Sánchez, la cual dirigió a toda la arquidiócesis: al pueblo de Dios, todos estamos en conocimiento del Concilio Vaticano II, aquella congregación de todos los obispos del mundo. Fue la respuesta al llamado de Dios, para renovar nuestra iglesia según el espíritu siempre vivo y actual del Evangelio. Pero esa respuesta debía encarnarse en todo el pueblo de Dios, en forma original y propia según la diversidad de costumbres, lenguas, territorio, etc. En ese cauce se originó el Sínodo de Concepción y Arauco, nuestra porción del pueblo de Dios, enclavado en la cuenca del Biobío. Había que de estar presente en esta hora de Dios, hora de conversación y de renovación. Carta al pueblo de Dios del arzobispo Manuel Sánchez. Entonces, dos fueron las tareas fundamentales de este sínodo: conocer la realidad de la Iglesia de Concepción en ese territorio, es decir, cuántos son los católicos, quiénes y cuáles eran sus inquietudes, qué esperaban, cómo vivían su fe, y esto se logró a través de un cúmulo de entrevistas, encuestas, que se realizaron en diversos grupos de personas y grupos que dieron la imagen de la Iglesia de Concepción y Arauco. La segunda era conocer los frutos doctrinales del concilio. Para eso se dieron en toda la arquidiócesis diversas charlas en las parroquias y en otros ambientes. El año 1968 fue decretado el año del sínodo, donde las tareas de conocimiento de la realidad y transmisión del contenido del concilio se intensificaron. Además, el mismo pueblo de Dios decidió concretar sus esfuerzos en lo referente al laicado. Finalmente, luego de 2 años de preparación, el 12 y 13 de octubre de 1968, se dio inicio a la primera sesión sinodal, que reunió a más de 300 representantes de todo el pueblo de Dios de Concepción y de Arauco, designado por sus iguales, en virtud de su cargo, o bien por el deseo del pastor de la arquidiócesis.
tal como sucedió ahora en nuestro séptimo sínodo, donde los miembros sinodales fueron nombrados también en virtud de estos 3 criterios: por sus iguales, en virtud de su cargo o por el deseo expreso del pastor. Luego, a partir de grupos de 18 a 20 personas, fueron descubriendo las más urgentes y necesarias prioridades para nuestra arquidiócesis. De este trabajo surgieron como voz conductora los siguientes temas en que se concentró los esfuerzos de este sexto sínodo, los cuales fueron evangelización y catequesis, iglesia y mundo obrero, iglesia y familia, iglesia y juventud, y coordinación de los 3 servicios, es decir, sacerdotes, religiosas y laicos. Inmediatamente terminada esta asamblea del 2 y 13 de octubre, se reunieron 5 comisiones que se abocaron a dar soluciones a cada uno de estos campos señalados. 2 asambleas posteriores, la primera del 1, 2 y 3 de noviembre de 1968 y la segunda del 25 del mismo mes, dieron fruto el folleto de acuerdos y recomendaciones del sexto sínodo arquidiocesano. Estas fueron, como dijimos, en 5 ámbitos: evangelización, catequesis, iglesia y mundo obrero, iglesia y familia, iglesia y juventud y coordinación de los 3 servicios. En evangelización y catequesis, los principales acuerdos, porque cada uno de estos acuerdos son casi 30 por cada una de estas comisiones. Primero, en evangelización y catequesis, declarar a la iglesia de Concepción y Arauco en estado de misión. Ya en ese entonces se hablaba de lo que se habla todavía hoy de la misión permanente, del estado de misión. La evangelización y la catequesis es tarea de toda la iglesia, se dijo en ese séptimo sínodo, y para eso, por eso de los 3 ministerios. Para este efecto, se debe cambiar la orientación del actual instituto catequístico, transformarlo en el Instituto de Evangelización y Catequesis, con varias finalidades. También en virtud de este sexto sínodo, se creó el Centro Diocesano de Teología Pastoral, con los siguientes objetivos: responder a la inquietud de los cristianos, sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos, que quieren adecuar sus conocimientos religiosos a las exigencias de sus respectivos niveles espirituales, sociales y laborales. Formar a los responsables de la educación y la fe del pueblo de Dios. Establezcase cuanto antes el diaconado permanente. O sea, el diaconado permanente surgió en virtud de este sexto sínodo arquidiocesano, de los acuerdos de este sexto sínodo arquidiocesano. Organícese el catecumenado de iniciación en las comunidades cristianas con las siguientes finalidades: proporcionar una catequesis de adultos para una preparación a los sacramentos, iniciar a las personas en la vida de oración. En iglesia y mundo obrero, los principales acuerdos fueron: organícese un centro de estudios económicos y sociales, culturales, que asesore a la jerarquía en la labor de coordinación y orientación de toda la acción de los cristianos en este campo, que esté constituido por personas del mundo obrero como de otros ambientes. La Iglesia de Concepción abandone los signos de poder económico que se oponen al Evangelio para compartir la suerte de Cristo pobre y humilde, teniendo por criterio fundamental frente a los bienes que esto se justifique y solo en la medida que presten servicios a la comunidad, en especial de los más pobres y necesitados. O sea, la Iglesia de Concepción, en virtud de los acuerdos y recomendaciones de este sexto sínodo, solamente se quedó con los bienes necesarios para la labor evangelizadora. Créese una escuela sindical dependiente de la Universidad Católica para formar líderes del mundo obrero. Hay que tener muy claro la situación social que se vivía en ese entonces en Chile. Entonces, por ende, todos estos acuerdos y recomendaciones realizadas del sexto sínodo van muy en la línea de lo que era el Chile de ese entonces. Organícese todos los años en la ciudad de la arquidiócesis una semana social con el fin de estudiar en profundidad un determinado tema social de actualidad. Es lo que llamamos ahora el mes de la solidaridad. Ya en ese entonces se empezó a gestar para que la gente fuera tomando conciencia social de las situaciones que ocurrían en nuestra arquidiócesis. Estos fueron los principales acuerdos en materia. Antes de continuar,
los invitamos a nuestra segunda pausa musical con la canción Misioneros del 2000 de Fernando Leiva. Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel, tu misión es grande y grande es tu perdón, la esperanza de encontrar la salvación. Es difícil si tu amor no está, con tu espíritu me fortaleceré, correré tus riesgos con mucho valor. Hablaré de ti con toda mi pasión, día a día viviré por ti. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, de la mano y para no quedarme atrás, de María nuestra Madre seguiré, como ella la confianza en ti pondré, ya no habrán más días de soledad. Misioneros para el mundo del 2000, necesitas y yo quiero estar allí, a tu lado y caminando junto a ti. Misioneros del 2000, el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor. Estamos de vuelta ya en nuestro programa La Iglesia de Concepción en tiempo sinodal. Recemos día a día para que Dios nos dé el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo, la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, y así podamos tener las características de todos estos santos que nos dice esta canción. Continuamos con ya la tercera parte de nuestro programa y estamos hablando del sexto sínodo arquidiocesano y los diversos acuerdos que se tomaron en virtud de este sínodo. Recordemos nuestros medios de comunicación: nuestro Facebook, Twitter del séptimo sínodo y el mail informacionsínodo@iglesiadeconcepcion.cl, donde ustedes nos pueden hacer consultas y también solicitar el instrumento sinodal de encuentros para volver a Jesús y renovar nuestra iglesia. También en
nuestra página de iglesiadeconcepción.cl tenemos un banner donde ustedes pueden descargar este instrumento y además informarse de todas las novedades de este séptimo sínodo. Señalábamos en el bloque anterior que el sexto sínodo estimó que los siguientes temas eran prioritarios: evangelización y catequesis, iglesia y mundo obrero, iglesia y familia, e iglesia y juventud, y coordinación de los tres servicios: sacerdotes, religiosas y laicos. Revisamos en el anterior bloque los dos primeros. Ahora nos corresponde señalar los principales acuerdos y recomendaciones en iglesia y familia. En iglesia y familia, la creación de la pastoral familiar. También la formación y educación tendientes a la preparación del amor y a la familia, vida matrimonial, de la promoción del apostolado familiar a través en lo posible de las estructuras existentes al estudio y difusión de la vida cristiana familiar. Que se nombre una comisión que estudie las posibilidades, modificaciones de la actual en ese entonces ley de matrimonio civil, para terminar con la fraudulenta causa de nulidad de matrimonio. Recordemos que en ese entonces no existía el divorcio, por ende la nulidad se pedía la nulidad matrimonial a través de un fraude de ley que consistía en decir que al momento de contraer matrimonio ambos cónyuges no tenían domicilio donde se efectuó el matrimonio civil. Por ende presentaban en los tribunales estas causas de nulidad y el tribunal accedía sabiendo que en definitiva lo que buscaban ambos cónyuges era el divorcio. Hágase la revisión de la legislación canónica respecto al matrimonio, reconociendo el valor del matrimonio en todas sus consecuencias. En Iglesia y Juventud se creó una comisión permanente de pastoral juvenil compuesta por un número paritario de asesores de juventud de los tres ministerios y de los laicos juveniles, provenientes de diversos ámbitos juveniles. Es decir, en virtud también de este sexto sínodo, se creó la pastoral juvenil, antecesora de lo que hoy es la Vicaría de Pastoral Juvenil. Las funciones que tenía era seleccionar los asesores de cada ambiente juvenil necesitado, crear y organizar y mantener escuelas de líderes, asesores de los tres ministerios, para que se desempeñaran como futuros responsables de sus diversos movimientos y comunidades de base. Usar también eficazmente los medios de comunicación social, adaptándolos a cada ambiente juvenil. También elaborar una pastoral destinada al ambiente universitario. En ella deberán hacer un llamado concreto y urgente a la juventud universitaria. Respecto a la coordinación de los tres servicios, se acordó establecer en la diócesis un consejo pastoral diocesano presidido por el obispo y del que formen parte clérigos, religiosas y laicos, especialmente escogidos. También establecer una comisión económica diocesana integrada principalmente por laicos católicos especialistas en materias que por encargo del señor arzobispo asimile los recursos materiales de la arquidiócesis. En cada parroquia se estipuló en este sexto sínodo que se entregue la administración de los bienes de la Comisión Económica Pastoral integrada por laicos. O sea, se buscaba fomentar la participación de todos los laicos a través de los consejos económicos parroquiales que existen y que se crearon, se fomentaron en ese entonces. También todo lo que es la comisión pastoral a nivel diocesano, un consejo pastoral, donde tuviera gran participación de los laicos. Como decíamos, este sexto sínodo buscó fomentar también mucho la participación de los laicos, todo esto en virtud de lo que fue el Concilio Vaticano II, y por eso se crearon estas diversas instancias donde los laicos tenían mayor participación. Al terminar los trabajos de este sexto sínodo, señalaba el arzobispo Manuel Sánchez: las reuniones de las 18 comisiones se caracterizaron por la altura del debate, amplia libertad, caridad y respeto por las opiniones ajenas, que se cristalizaron al final de maduro estudio en las votaciones. Algunos temas aprobados definitivamente y otros deberán ser reelaborados
con las valiosas sugerencias en que se desea enriquecerlos. El sínodo exigirá así que sus acuerdos sean llevados a la práctica, y esto nos hemos comprometido todos. Será tal vez la etapa más dura y exigente, pero el mismo Divino Espíritu que nos iluminó para elaborar los esquemas nos ayudará para realizarlos. Será la meta de nuestras aspiraciones. Eso es lo que decía el obispo Manuel Sánchez a la Arquidiócesis de Concepción, una vez finalizados ya los trabajos de este sexto sínodo. En estos trabajos se usaron como fuente de iluminación de las comunidades los documentos Gaudium et Spes y la Lumen Gentium. Como señalamos en el anterior bloque, se contó con la participación de 300 sinodales de Concepción y Arauco, y ha sido en virtud de estas conclusiones del sexto sínodo, más los distintos documentos que han ido saliendo, los que han servido de base para el trabajo a nivel arquidiocesano durante estos 48 años. Finalizado ya este sínodo y finalizado ya esta parte, los invitamos a nuestra última pausa musical. Escucharemos la canción Milagro de Amor de la hermana Glenda. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria
está por mí. Ya estamos de vuelta para finalizar nuestro programa La Iglesia de Concepción en tiempo sinodal. Aquí, en este tercer programa, quisimos darle a conocer lo realizado por el sexto sínodo, de manera de que cada uno de ustedes, estimados auditores, puedan darse cuenta de la importancia que tiene un sínodo a nivel arquidiocesano y cómo ayuda a que la Iglesia se proyecte, pues, como pudieron darse cuenta, en virtud de las decisiones que adoptó este sexto sínodo, se crearon instituciones tan importantes como la pastoral familiar, la pastoral juvenil, además del Consejo Económico. Es por eso importante que cada uno de ustedes participe en esta etapa de encuentros sinodales para volver a Jesús y renovar nuestra iglesia, que se está realizando en cada una de sus comunidades y que, como señalamos, comenzó este 1 de agosto y culmina el 28 de septiembre. Pues sus aportes pueden ayudar a que nuestra Iglesia de Concepción tome importantes iniciativas en los próximos años. Queremos finalizar nuestro programa de hoy, no sin antes agradeciendo al archivo de nuestra arquidiócesis, de la Santísima Concepción, la cual nos facilitó el material que nos sirvió de base para la realización de este programa. Y a ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo domingo en Radio Chilena, en el programa La Iglesia de Concepción en tiempo sinodal. Muchas gracias por su sintonía. Iglesia de Concepción en tiempo sinodal.